A lo largo de la costa de lo que hoy es el oeste de Turquía se encontraba uno de los centros religiosos más grandes y misteriosos de la antigüedad, el oráculo de Apolo en Dírima. Aquí, la gente no solo adoraba al dios Apolo, sino que hablaba con él directamente. Reyes y plebeyos recorrían la senda sagrada para consultar sus dudas más profundas. ¿Con quién debo casarme? ¿Ganaré la guerra? ¿Qué pasa después de la muerte? Y según el mundo antiguo, Apolo respondía directamente. En este video, exploraremos el auge y la caída de este oráculo extraordinario. Desde su destrucción a manos de los persas y su resurgimiento bajo Alejandro Magno, hasta su sorprendente papel en los debates de la antigüedad tardía sobre la filosofía, el alma y la naturaleza de Jesús. Descubriremos cómo funcionaba el oráculo, cómo la profetisa era poseída, cómo hablaba con una voz divina. Y examinaremos las profecías más controvertidas de Apolo sobre el alma, sobre el cristianismo, sobre si el imperio romano debía perseguir a los cristianos. Al final del video, verás por qué este santuario no era solo un sitio religioso. Era un lugar donde la política, la filosofía y la revelación divina chocaban. Soy el Dr. David Litwa, y en este canal hablamos sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si apoyan el contenido completamente gratis y enteramente humano, espero que se suscriban, me apoyen en Patreon y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán cursos actualizados en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de la mejor y más reciente investigación, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. En la antigüedad existían tres grandes oráculos de Apolo, uno en Grecia, en Delfos, y dos en Jonia, lo que hoy es la costa occidental de Turquía o Turquía en la costa del Egeo. Uno de los oráculos del Egeo estaba en Dídima, la actual Didim. Dídima significa gemelos, y todo el sitio era sagrado para los dioses hermanos gemelos, Apolo y Artemisa. El sitio está a unas 10 millas al sur de Mileto, aproximadamente 18 kilómetros, y está conectado por un camino pavimentado llamado el Camino Sagrado. Cada año, por este camino, los ciudadanos de Mileto viajaban en un gran desfile cantando canciones sagradas a Apolo, a su hermana y a otros dioses sagrados de esa zona. Cada 4 años se celebraban unos juegos sagrados con competencias atléticas y musicales, algo parecido a lo que ahora son nuestros Juegos Olímpicos. Los persas, para castigar a los milesios por su rebelión en el 494, quemaron el templo de Apolo y se llevaron la estatua. El manantial sagrado se negó a fluir. Pero 150 años después, Alejandro Magno expulsó a los persas y ayudó a reiniciar el oráculo de Apolo. Esto fue alrededor del año 332, y se decía que durante ese tiempo el manantial sagrado volvió a fluir. El santuario fue construido alrededor del manantial. Este templo era el sitio oracular más grande del dios, considerablemente más grande que el templo de Apolo en Delfos. El proyecto de construcción era tan enorme que, incluso después de 700 años, el templo quedó sin terminar. Volviendo a Alejandro, Apolo tenía grandes expectativas puestas en este joven general. Profetizó que el rey macedonio obtendría una gran victoria sobre los persas en Oriente Próximo, que el rey de Persia moriría y que los espartanos se rebelarían. Todo eso se cumplió. Apolo también confirmó la profecía de su padre Zeus Amón en Lidia, que Alejandro no provenía de una semilla mortal, sino del propio Zeus. Alejandro ganó, y sus generales enviaron de regreso la estatua de bronce de Apolo a Dírima, robada 150 años antes.
pero no necesitaba ser rey para hablar con Apolo. Parece que cualquier ciudadano griego con los medios suficientes podía consultar al dios. Normalmente, griegos y romanos consultaban al dios cuando tenían un dilema que requería más que solo la razón humana. Grandes preguntas de la vida como ¿con quién debería casarme? ¿Debería emprender este negocio? ¿Debería creer en un sueño que tuve? Todas las ciudades importantes enviaban preguntas de índole política, como dónde debía estar un templo, donde un altar y si el templo debía gozar del derecho de asilo. Por ejemplo, un hombre llamado Afión consultó al oráculo para saber si tendría éxito como bailarín de puntillas y domador de toros. La gente de Pérgamo preguntó si podían enterrar a 2 héroes locales en la muralla de su ciudad debido a su excelencia. En una ocasión, se le pidió al dios que resolviera lo que parece ser un caso sin resolver. 9 hombres fueron encontrados muertos en un campo y uno de sus compatriotas preguntó por qué. Apolo le echó la culpa a Pan, quien inspiró el pánico. Una vez le preguntaron a Apolo por qué se hundió un barco y Apolo culpó a una deidad marina llamada Tritón. En ocasiones, la gente hacía al dios preguntas más profundas de carácter metafísico. Un hombre llamado Pelaites preguntó si el alma permanecía después de la muerte o si se disolvía. Apolo respondió, el alma, mientras permanece atada al cuerpo corruptible, aunque ella misma no puede sufrir, participa de los sufrimientos del cuerpo. Pero cuando, tras la descomposición del cuerpo mortal, encuentra una rápida liberación, es llevada íntegra al aire superior, ya que es eterna y permanece por siempre ilesa. Este es el decreto que estableció la providencia divina primogénita. Al leer este oráculo, nos da la impresión que Apolo era un platonista. Pero tal vez Platón era paulino. Según la tradición platónica, la madre de Platón tuvo relaciones con Apolo. Por tanto, no debería sorprendernos que la filosofía platónica y la apolínea coincidieran con respecto al alma. En la antigüedad tardía, Apolo se pronunció sobre un nuevo culto llamado cristianismo. Alguien hizo una pregunta que sigue sin resolverse hasta el día de hoy, si Jesús era Dios o humano. Apolo respondió, era mortal, según la carne, un hombre sabio con obras maravillosas. Pero cuando fue capturado por jueces caldeos, clavado con estacas, cumplió una muerte amarga. Me parece que esta respuesta es muy cautelosa y políticamente hábil. Técnicamente, ni siquiera es heterodoxa. Apolo no afirma, sin más, que Jesús fuera inmortal. Era mortal, katasarka, según la carne. Los cristianos ortodoxos no negaban que Jesús fuera un ser humano o que muriera, al menos en los oráculos que han sobrevivido. Apolo no garantizó la divinidad de Jesús, excepto, quizás irónicamente, que si atestiguó la crucifixión atribuida a los judíos, aquí llamados caldeos, un pueblo sabio. Deducimos que Apolo no era miticista. Pero en otra ocasión, un hombre preguntó cómo podía recuperar a su esposa después de que ella se convirtiera al cristianismo. Apolo aconsejó, déjala continuar como quiera, persistiendo en sus vanas ilusiones y cantando en lamento por un Dios que murió en delirios. Aquel a quien jueces que deliberaron con justicia condenaron a la muerte más ignominiosa y encadenado con hierros, pereció. Ahora bien, este oráculo es sin duda mucho más polémico. Aunque de manera irónica, reconoce a Jesús como un Dios, sostiene que estaba equivocado y que sus jueces actuaron correctamente al condenarlo a muerte. En la época en que se profirió este oráculo, queda claro que Apolo y Jesús no eran amigos. Esto pudo haber ocurrido muy entrado el siglo III, cuando el cristianismo estaba avanzando considerablemente en centros urbanos como Mileto. En el año 302, el emperador Diocleciano no estaba dispuesto a perseguir a los cristianos hasta que recibiera una confirmación positiva de Apolo. En Dídima,
La aprobación de Apolo a las acciones del Estado derivó en decenas de ejecuciones a lo largo de unos 12 años y dejó una profunda cicatriz en la memoria cristiana. Una de las preguntas verdaderamente interesantes sobre el oráculo en Dídimo es cómo en realidad se recibían los oráculos. Apolo tenía tanto un sacerdote hombre como una sacerdotisa mujer. El sacerdote hombre era llamado profeta y la mujer profetisa. El profeta ocupaba el cargo solo por un año, mientras que la profetisa, evidentemente, por más tiempo, quizá incluso de por vida. Era la mujer a quien Apolo poseía, pero solo después de que ella bebía del manantial sagrado de Mícala. Aquí estamos muy lejos de la ideología según la cual una mujer no puede hablar en la asamblea en la religión de Apolo. Literalmente, una mujer habla por el dios, un dios masculino, o más bien, era el dios quien hablaba a través de ella. La profetisa tenía que ser poseída, ser inspirada por el dios. No era cualquier mujer. Tenía que pertenecer a una familia especial llamada los Bránquidas. Y tenía que ser casta o pura. No se le permitía tener relaciones sexuales mientras ejercía su cargo oracular. Los griegos concebían esto de una manera muy literal. Si el espíritu de Apolo iba a entrar en la sacerdotisa, ningún hombre podía poseerla. Además, tenía que ayunar durante 3 días completos antes de dar una respuesta. Durante ese tiempo, también tenía que vivir en el patio interior del santuario, unos 1000 metros cuadrados. Durante este periodo, se realizaban muchos sacrificios para purificar el lugar a la profetisa y al consultante, y así dejar todo listo para la presencia del Dios ante ella. En el acto oracular, la profetisa también tomaba un baño especial, lo que le permitía ser poseída. Toda esta preparación indica que los oráculos solo se daban en momentos especiales. No se podía simplemente llegar al templo y recibir un oráculo. Había que quedarse en la zona y esperar hasta que la profetisa diera oráculos en días establecidos o designados, como en Delfos. Sin duda, había algún tipo de pago involucrado para mantener al personal del templo. En los días designados para el oráculo, los consultantes se reunían en el atrio después del sacrificio para plantear sus preguntas al dios. Dentro del santuario, a la profetisa se le entregaba un antiguo báculo heredado de los dioses desde la más remota antigüedad. Según Jámblico, ella metía el borde de su vestido en el agua de Apolo, que al parecer formaba un charco alrededor de sus pies. O se agachaba e inhalaba los vapores del agua, que aparentemente formaban un pequeño charco alrededor de sus pies. Luciano da la impresión de que quizá masticaba hojas de laurel de los árboles que crecían en el patio. El laurel, como muchos de ustedes probablemente saben, era el árbol de Apolo, llamado Dafne. Por estos medios, la profetisa quedaba poseída por el dios, quien temporalmente tomaba el control de su mente. La profetisa, o más bien el profeta, leía las preguntas presentadas por los consultantes. Y luego la profetisa, inspirada por el dios, respondía a estas preguntas en un estado de éxtasis. Pero sus respuestas eran inteligibles y coherentes. Como estaba hambrienta, no andaba corriendo por ahí. Tampoco había glosolalia. Era coherente. Probablemente, sus respuestas eran puestas por escrito y refinadas para ajustarse al exámetro por el profeta o por alguno de sus ayudantes, de modo que la proclamación final del oráculo se ofrecía en forma de poesía cuidadosamente elaborada. Tal vez, el profeta proclamaba el oráculo sobre la plataforma elevada que se encuentra en medio del templo, separando el atrio del santuario interior. Las respuestas podían ser cortas o bastante largas.
Cuando hablaban, los dioses tendían a usar un lenguaje poético y florido, similar al griego homérico. Y Apolo no era la excepción. En el siguiente ejemplo, Apolo explica por qué, como mencioné antes, una vez se encontraron 9 hombres muertos en un campo. Cito: Pan, de cabellos dorados, sirviente del digno Dionisio, caminaba por las montañas boscosas con una vara en su poderosa mano, y con la otra sostenía la flauta pulida, emitiendo una nota aguda y encantando el corazón de las ninfas. Pero al soplar un silbido agudo con su flauta, llenó de miedo a todos los leñadores, y el asombro se apoderó de ellos al contemplar el cuerpo escalofriante del daimón corriendo enloquecido. De hecho, la muerte helada los habría alcanzado a todos si no fuera porque Artemisa, la cazadora, conteniendo una terrible furia en su pecho, lo detuvo con su poderoso poder. Deberían rezarle para que se convierta en su protectora. Si leen estos oráculos, notarán que Apolo siempre recomienda la piedad en la adoración a los dioses a su audiencia. Así que no es de sorprender que le dé el crédito a su hermana por proteger a los demás leñadores en los alrededores, y recomienda que se le rinda honor. Hoy en día, es fácil ser escéptico con respecto a las profecías de Apolo. Algunas parecen verdaderas, otras un poco forzadas, y el oráculo ha estado en silencio desde hace mucho tiempo. Pero los adoradores de Apolo en verdad lo percibían como su Salvador. Y un ejemplo de la actividad salvadora de Apolo proviene de una época de tragedia. En el año 263, los godos invasores devastaron el corazón del Imperio Romano, incluyendo las ciudades de Efeso y Mileto. Los milesios, al sur, escucharon un informe aterrador. Los godos habían saqueado y dañado el templo de Artemisa de Efeso, una de las 7 maravillas del mundo y también el banco central de la provincia. Preparándose para un ataque total, los habitantes de Dírima convirtieron su templo en una fortaleza. Atrincherándose después de colocar enormes bloques en la entrada, se protegieron con altos muros y piedras pesadas. La gente común fue llevada al pequeño espacio del Sancta Sanctorum, que era básicamente un patio donde normalmente solo podían entrar sacerdotes y sacerdotisas. Los muros a ambos lados resultaron imposibles de escalar para los godos. Lo único que le faltaba a la gente era agua, así que empezaron a cavar y a rezar. Finalmente, el dios les dio agua de un pozo. Y este milagro fue conmemorado 25 años después con una fuente conmemorativa especial, y también tenemos 3 epigramas que celebran esta ocasión. Incluso hoy en día, puedes entrar al patio de Apolo y ver el pozo en el centro del lugar. A veces, los turcos arrojan su propio dinero local, liras, al pozo, aparentemente como un gesto de reverencia y devoción. Así que cuando vayan a Dídima y miren el pozo de Apolo en el santuario, acuérdense que están viendo un acto de salvación. El oráculo de Apolo tenía una larga historia. Cuando el emperador Juliano se enteró de que capillas o casas de oración en honor a los mártires cerca del templo se estaban construyendo o se habían construido, ordenó a un gobernador local que las derribara. Se consideraban ritualmente impuras y evitaban que el dios hablara. Obviamente, esa era la intención de los cristianos, silenciar al dios rodeándolo con los huesos de los mártires. Juliano mismo fue nombrado profeta de Apolo en Dírima y se tomó muy en serio su cargo en el año 362. Probablemente, al igual que Alejandro, consultó al dios sobre si debía invadir el reino persa. Se le dijo que sería victorioso. Esto parecería una profecía falsa, pero se podría argumentar que Apolo no mintió.
Juliano fue victorioso en la batalla a pesar de que perdió la vida. Y ese fue el final de los emperadores helénicos. Pero a pesar de cierto triunfalismo cristiano, Apolo siguió dando oráculos hasta bien entrado el siglo IV. Su templo se vio forzado a cerrar por los emperadores ya muy a fines del siglo IV, menos de 100 años después de que Apolo ayudara a iniciar la gran persecución contra los cristianos a principios del 303. Hoy en día, si visitan Mileto y Dírima, pueden ver el imponente templo que aún conserva 3 columnas que se elevan a 18 metros de altura. Es una vista impresionante y sobrecogedora, con enormes relieves tallados de medusa y grifos y un grafito muy interesante grabado en el atrio. El bosque de columnas es algo parecido al gran salón hipóstilo del templo de Amón en Karnak. Y puedes bajar por las rampas a ambos lados, que solo los sacerdotes usaban para entrar al santuario interior. Desafortunadamente, ya no hay más laureles en el santuario, pero aún se pueden imaginar en el centro a la profetisa hablando con la poderosa voz del Dios. Los cristianos de la antigüedad tardía quizá llegaron a odiar a Apolo, pero no destruyeron por completo su santuario. En cambio, como muchos otros templos, lo convirtieron en una iglesia. Pero hoy, quizá con cierta justicia poética, las autoridades turcas modernas han eliminado todos los signos y símbolos del edificio de la iglesia dentro del santuario de Apolo. Si Apolo no triunfó en el oeste de Turquía, tampoco lo hizo Cristo. Hoy en día, toda esa zona está dominada por el Islam y el santuario de Apolo está a salvo en manos de los arqueólogos. Hola amigos, en marzo de 2027 seré su guía en un viaje educativo a Jordania. Juntos, exploraremos la ciudad de Petra, la ciudad de piedra rojiza. Recorreremos el sitio del bautismo de Jesús. Recorreremos Gerasa, la Pompeya del Este, una ciudad mencionada en el Nuevo Testamento. También exploraremos la antigua Filadelfia, con su enorme teatro y templo dedicado a Heracles. Veremos el monte Nebo, donde Moisés divisó la tierra prometida. Visitaremos Madaba, la ciudad cristiana de los mosaicos. Veremos la región del Mar Muerto y el Mar Rojo, donde, según se cuenta, los antiguos israelitas escaparon de los ejércitos del faraón y mucho más. Este no será el típico viaje turístico. Será una inmersión histórica profunda, creada para viajeros curiosos, estudiantes de la antigüedad y cualquier persona fascinada por el mundo antiguo. Aunque contrataremos algunos guías locales, yo seré su guía principal. Estoy trabajando con una empresa que se especializa en combinar el turismo educativo con la riqueza del lujo, Argos. La experiencia Argos se define no solo por la simple ubicación geográfica, sino por la cadencia, el ritmo, el flujo constante del movimiento del viaje y la quietud que permite contemplar y recibir cada espacio en vez de simplemente consumirlo. Diseñan viajes dejando espacio para la reflexión y la conexión. Mañanas amplias, tardes sin prisas, tiempo para la contemplación, el silencio, la reflexión y la integración. Creemos que un lugar se entiende mejor cuando los viajeros tienen tiempo para respirar, observar en silencio y dejar que el paisaje hable a su propio ritmo. No solo se trata del turismo, es una peregrinación. Este es un viaje de lujo, pero tendrá un componente académico y espiritual muy rico. Actualmente, al momento de grabar esto,
consideramos que viajar a Jordania es seguro. Si no lo fuera, no ofreceríamos el viaje. A pesar de los cierres periódicos del estrecho de Hormuz, que está a muchos kilómetros de distancia, no ha habido ninguna interrupción notoria en la vida en Jordania y los tours regulares continúan llevándose a cabo. En general, Jordania es un país increíblemente hospitalario y estable. La Suiza de Medio Oriente y últimamente ha demostrado ser el lado mucho más pacífico de Tierra Santa. Este es un viaje súper especial y exclusivo, completamente fuera de lo común. No solo veremos Petra de día, sino también de noche. Vamos a mirar hacia un mar de estrellas mientras acampamos, o mejor dicho, hacemos glamping en el desierto de Wadi Ram. Esto no es turismo de comida rápida. Es un viaje inmersivo, moldeado por una profunda atención, conciencia histórica y pausas para la reflexión. A lo largo del viaje habrá muchas conferencias y reflexiones que yo ofreceré. Tengo un doctorado en religiones del Mediterráneo antiguo y he pasado bastante tiempo en Jordania. He dado clases en Estados Unidos y Australia. Mi trabajo se enfoca en la divinidad, el mito, el ritual y la transformación del ser. A través de conferencias en el sitio y reflexiones guiadas, ilustraré las capas simbólicas e históricas de lo que estarán viendo. Los paisajes, los edificios, las inscripciones, cosas de las que otros viajeros no tienen ni idea y se ven obligados a leer placas desactualizadas. Nuestras conferencias y reflexiones le darán profundidad a su experiencia. Transformarán su experiencia de cada lugar en un aula viva donde la arqueología, la teología y el mito convergen en tiempo real. Este es un viaje exclusivo. Está diseñado para un pequeño grupo de viajeros que valoran la educación guiada por expertos, el alojamiento de lujo, la gastronomía planeada y una logística impecable. Buscamos viajeros que valoren la profundidad por encima de la velocidad, personas que quieran leer los paisajes como si fueran textos, dejar que la arqueología respire y avanzar a un ritmo humano y respetuoso, alternando entre la investigación y el silencio. Habrá caminatas diarias moderadas con subidas opcionales de escaleras y tramos irregulares de piedra, periodos de senderismo suave en terreno de arenisca y desierto, y tiempos sin prisas para la reflexión en Petra. Si están demasiado cansados para caminar o hacer senderismo, siempre pueden contratar un animal para que los lleve a donde quiera. Hay burros y caballos disponibles. Este programa pone en primer plano la arqueología bíblica y la historia grecorromana, todo enmarcado en los impresionantes paisajes de Jordania. Desde las altas crestas, las columnatas romanas, el silencio del desierto hasta las hermosas olas del Mar Rojo, todo esto lo verán mientras mantienen un nivel de comodidad refinado que les permite regresar a su habitación de hotel 5 estrellas. Este es un paquete todo incluido. Nos encargamos de ustedes desde el aeropuerto hasta el momento en que vuelven a registrarse para su vuelo de regreso. Incluye 11 días y 10 noches, una cuidadosa selección de alojamiento de estrellas, con todas las comidas y el transporte incluidos. Esto no es una experiencia mediocre de hotel de 3 estrellas. No hacemos las cosas a medias. Uno de nuestros hoteles es un resort de clase mundial en el Mar Muerto, con un spa y unas instalaciones de hidroterapia como no verán en ninguna otra parte del mundo. Recibirán conferencias en sitio, así como explicaciones sobre las ruinas y las inscripciones, algo que muchos guías de turismo desconocen y no pueden leer.
Las conferencias estarán enfocadas en arqueología bíblica y el cristianismo primitivo. Todos los traslados serán en un autobús amplio y con aire acondicionado, así que no tienen que preocuparse por propinas ni nada por el estilo. La preventa es de $7,550 americanos. El registro empieza a principios de agosto. Solo les pedimos que depositen en agosto para apartar su lugar. Como comentario personal, solo quiero decir que hay muchos lugares en el mundo donde podrían irse de vacaciones, pero siendo sincero, pocas cosas serán tan gratificantes, tan memorables, tan educativas y tan poderosas espiritualmente como este viaje. Hemos trabajado mucho para que sea razonable por lo que ofrecemos y vale hasta el último centavo. Inviertan en ustedes mismos. Inviertan en lo que verdaderamente valoran. Ya sea que les interese la arqueología, la Biblia, la espiritualidad, la vida de Jesús, el mundo grecorromano, las religiones orientales nativas o todo lo anterior, entonces Jordania tiene algo para ustedes. Si les gusta el senderismo en lugares hermosos, este es uno de los mejores lugares del mundo. Es un paisaje donde la arqueología, el mito, la memoria y la belleza natural convergen. Sus montañas, valles y rutas de caravanas llevan las historias de innumerables culturas, desde los reinos de la Edad de Bronce hasta los místicos del desierto y los grupos beduinos modernos cuyas tradiciones siguen vivas hoy en día. Todos los interesados en el viaje deben llenar la encuesta de 2 minutos que pueden encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Por favor, llenen la encuesta y si quieren saber más sobre el viaje, asegúrense de suscribirse a este canal y estar al pendiente de futuros anuncios. Tendré videos sobre los sitios que vamos a visitar, así que si se perdieron de mi viaje a Egipto, no cometan el mismo error. Espero verlos a todos en Jordania.